Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Bueno, ya estamos con Miguel Gómez. Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Daniel? Buenas noches. Bueno, cuando comentamos las 7 noticias, elogiamos la actitud de la presidenta de siempre poner un pasito adelante en la agenda política. Y vaya si lo hizo esta semana con el tema de lo que es la ética profesional en el periodismo, ¿no? Sí, además la virtud es que estaba en otro contexto el planteo, ¿no? Porque comienza el contexto en el cual la presidenta hace las afirmaciones o pone en debate el tema de la ética periodística, lo hace en el lanzamiento o en la presentación del plan de inversiones de YPF, una YPF que sistemáticamente viene recibiendo cuestionamiento de los medios con posición dominante y con poniéndole la lupa sobre el detalle, si se quiere, cotidiano, y como hacen habitualmente, mintiendo y deformando la realidad. Lo interesante en este caso fue que la presidenta, en ese contexto de la presentación del plan de inversiones de YPF, se animó a plantear lo que de alguna manera ya todos sabíamos, que un triste personaje del periodismo argentino como Marcelo Bonelli era un lobista. Lobista que no es nueva esa situación, sino que hay que recordar simplemente lo que era el año 2000, 2001, 2002 en la Argentina, con el manejo de información que tenía Marcelo Bonelli, información de primera mano, de primerísima fuente, y que de alguna manera muchos de los ensayos económicos que se hacían en esa época encontraban en Bonelli el interlocutor válido como para trasladar o generar algunos globos de ensayos para ver cómo repercutían de alguna manera en la sociedad argentina. La presidenta lo que hizo fue poner blanco sobre negro una situación de un Marcelo Bonelli que cobra o cobró hasta el momento que fue privatizada y estatizada o nacionalizada YPF, una suma bastante importante de algo así como cerca de 20.000 pesos mensuales por no se sabe bien qué función. Lo cierto, más allá de Bonelli, que ya lo hemos definido como un profesional y como persona, lo interesante fue lo que planteó la presidenta en cuanto a la necesidad, según su opinión, de una ley de ética periodística y, acertadamente creo, planteando que ella no iba a mover un solo dedo para generar un marco legal de esa característica a partir de lo que se podría generar o cuestionar del planteo de la presidenta. Lo interesante fue, por un lado, la respuesta de los aludidos, pero básicamente también de algunos sectores que uno puede reivindicarlos en su acción cotidiana y todo el debate que vino después. El periodismo en la Argentina ha tenido una costumbre de comportarse de alguna manera o de muchas maneras corporativamente. Cuando muchas veces se ha tocado o se ha cuestionado alguna opinión del periodismo, y en eso el gobierno de Cristina Fernández y de Néstor Kirchner primero ha tenido una particular virtud de poner también blanco sobre negro y demostrar, porque creo que todo este conflicto terminó con los grandes medios, terminó sirviendo para demostrar que de independiente acá no hay nada, de objetivo acá no hay nada, y que hay intereses absolutamente cruzados. Corporativos y muy fuertes aparte. Exactamente. El planteo de algunos sectores, como por ejemplo el Sindicato de Prensa de Rosario, que bien tomó Horacio Berbisky el día domingo en la edición de Página 12, habla de un gremio, de alguna manera, de una actividad autorregulada. Lo cual es, reconociendo la ética de muchos de los integrantes de ese Sindicato de Prensa de Rosario, personas absolutamente honorables, plantean ellos la imposibilidad o la duda o las dudas, para ser más exacto, respecto de quién ejecutaría, cómo se llevaría adelante una ley y quién sería el órgano de control si existiera una ley. Lo cual no deja de tener un viso de realidad. Pero me parece que lo interesante acá es que efectivamente la presidenta ha podido mostrar una vez más que estos intereses cruzados, muchas veces estos tristes personajes nos hablan y nos dicen determinadas verdades como fueron verdades reveladas del más allá, y en realidad son meros lobistas que reciben un dinero no debajo de la mesa, porque son situaciones, como bien dijo Bonelli, que está blanqueada, pero no se sabe bien con qué intereses.
Sí, yo quería recordar eso que vos planteabas, Miguel, sobre el tema de lo que fue el programa en su momento a dos voces, ¿no? Me parece que en ese momento tan triste para la Argentina, sobre todo de la crisis del 2001-2002, este programa a dos voces era como un cable a la información. Y esto fue lo que hizo que ellos creyeran que eran realmente los dueños de la verdad. La única visión realmente que tuvo Marcelo Bonelli con ese programa es que efectivamente ahora en la Argentina hay dos voces. Y esto fue en lo que acertó claramente. Hoy la voz es otra voz que tiene opinión, que gracias a la nueva ley de medios permite expresarse a otros sectores. Entonces lo otro que también fue oscuro durante muchísimos años, hoy se transparenta, porque entre esas otras dos voces también está la de la presidenta. Y yo concuerdo contigo, con el Sindicato de Prensa Rosario, que sería difícil regular este tipo de cuestiones, pero me parece que lo que hay que tener es alguna idoneidad propia. Incluso yo me lo planteo, yo no soy periodista, pero me gusta participar de lo que es el debate público de las ideas, o del debate publicado de las ideas, y creo que hay que hacerlo con sinceridad, pero ellos que también se sinceren, que se saquen esta máscara, esta careta que tienen del periodismo independiente, que de alguna manera tanto daño le ha hecho a la opinión pública. Me parece que el mayor acierto que tuvo Marcelo Bonelli hace 10 años es saber que en la Argentina iba a haber dos voces. Sí, básicamente porque se habla desde un lugar sagrado, de la persona que supuestamente está capacitada, de la persona que lo mueve solamente el interés por la verdad, y todos sabemos que la verdad es una construcción realmente muy subjetiva de acuerdo a donde nos paremos cada uno de nosotros. Entonces plantear ese periodismo falso que durante décadas en la Argentina y fundamentalmente de los 90 para acá se nos dijo que existía el periodismo independiente. Cuando vemos los negocios y negociados de las empresas que actúan como tales, no como con el interés periodístico que debería suceder, y que no es solamente la situación de Clarín o La Nación, sino que en Rosario también existe empresas que tal vez nunca se puso blanco sobre negro el origen de esas empresas y qué rol jugaron, gran debate que nos vemos en Rosario y zona de influencia, sobre qué rol jugaron los medios de comunicación rosarinos, también en determinadas épocas. Por eso me parece que también es doblemente valiosa la opinión del Sindicato de Prensa Rosario, porque también recordemos que cuando hubo un intento de avasallamiento sobre los trabajadores de una o dos radios en Rosario, el sindicato salió a parar toda la prensa, incluso a parar la capital, una cosa que era impensado. Creo que en la época ni siquiera de la dictadura se le había hecho un paro a la capital. Por eso también es doblemente valorable la actitud del Sindicato de Prensa Rosario. Y en realidad, de lo único que es independiente Bonelli es de los intereses de la gente, de los intereses de los argentinos, y muy dependiente de los intereses de las multinacionales o los monopolios que él realmente representa. Para cerrar, Miguel, una reflexión muy cortita sobre lo que está pasando ahora con el tema en la política santafesina, pedido por parte del actual gobernador Antonio Bonfatti para emitir estos $500 millones en bono, y yo dije la actitud responsable que pueda tener o no la oposición, en este caso el peronismo, para ver cómo realmente eso, si llega a ser favorable al pedido del Ejecutivo, se plasma en obras y en lo que... Si hay que ser cortito, habría que decir, parafraseando a Alfonsín, un psiquiatra a la derecha, porque el día lunes de la semana pasada nos desayunamos con que la provincia no tenía fondos ni siquiera para pagar sueldo en un futuro del corto plazo. Sí. Y a 24 horas, no sé si el efecto que causaron esas declaraciones, Bonfatti nos comenta que quiere quiere endeudar a la provincia en $500 millones, algo así como 2.500 millones de pesos, para obras de infraestructura que son legítimas. Me parece que la clave está efectivamente en el peronismo, a partir de cómo pueda articular lo que le quiera pedir. Hay un consenso, no sé si mayoritario, pero hay cierto consenso para que esa posibilidad de endeudamiento exista. Lo que habrá que ver bien si el gobierno, el Poder Ejecutivo concretamente puede explicarlo y puede fundamentarlo concretamente, correctamente, el porqué de esta novedad y por qué nos desayunamos en menos de 24 horas de una situación de no pago de sueldos a una deuda de 2.500 millones de pesos. Sí, por eso yo lo sigo pensando. Me parece que sería importante la actitud responsable por parte de la oposición, en este caso mayoritariamente, no la única, mayoritariamente en manos del peronismo, con esta idea incluso de la posibilidad de formar una comisión bicameral
para que los recursos que son asignados a determinadas obras se la verifique, se la controle y se la ejecute, y que no termine en rentas generales, porque lamentablemente va a ser para pagar sueldo. Y que no es que uno se preocupe por el sueldo de los trabajadores estatales, sino que sí se tiene que preocupar por el incremento que tuvo la planta política durante esta gestión de Antonio Bonfatti, que parecería que si no se le pone un freno va a seguir aumentando. Sí, sí. Miguel, te agradezco por tu mirada sobre el tema nacional y provincial. Vamos a ir al último bloque, va a estar con nosotros el licenciado Emilio Ordóñez para terminar charlando de política internacional. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando.